Gracias por continuar con nosotros. La canciller de Alemania, Angela Merkel, sorprendió a la clase política de su país y de Europa al anunciar, tras los malos resultados de su partido en el estado de Hesse, que ya no optará a su reelección como líder de la conservadora CDU, su partido, ni será candidata a la Cancillería en 2021. Angela Merkel anunció el lunes que vive sus últimos años como canciller de Alemania. También confirmó que dejará en diciembre la presidencia de su partido, la Unión Demócrata Cristiana CDU, que dirige desde hace 18 años. Este cuarto mandato es mi último como canciller de Alemania. En las elecciones parlamentarias de 2021 no seré candidata a la Cancillería, ni al Parlamento, ni a ninguna otra oficina. La mandataria, que lleva 13 años en el poder, lucha desde hace meses para mantener su coalición con los socialdemócratas del SPD, pero esta parece al borde de la implosión tras un nuevo revés electoral regional sufrido el domingo en Hesse. El partido de Merkel quedó primero y podrá seguir gobernando la región a la que pertenece la capital financiera del país, Frankfurt, pero tanto CDU como SPD bajaron 11 puntos respecto a las últimas elecciones de 2013, ante el crecimiento de los ecologistas y de la ultraderecha de Alternativa para Alemania. Para analizar esta decisión, este anuncio, me da mucho gusto saludar a Carlos Ramírez Paul, especialista en temas internacionales. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo mueve el tablero político en Europa este anuncio por lo pronto? Mira, Angela Merkel era el puntal de un tablero de ajedrez muy complicado. Ella era la reina que se movía para todos lados y que apuntalaba varias posiciones. Mira, en lo inmediato, la posición más importante que empieza a erosionarse con su gradual salida en un periodo prolongado de 3 años de lo que se podría llamar ocaso de influencia política, es precisamente la burocracia europea, que en este momento centraba todo su poderío con el apoyo irrestricto que le daba Angela Merkel. Hay que recordar que hay un conflicto muy importante en este momento entre Italia y la burocracia central de la Unión Europea en Bruselas, porque Italia, después de 10 años de austeridad, ha pasado de un Producto Doméstico Bruto de 2.4 billones de euros a un presupuesto de poco menos de 2 billones de euros. En 10 años se ha contraído aproximadamente un 20-25%, lo cual es inaceptable para un país desarrollado, puesto que deja en la calle a segmentos importantes de la población. Matteo Salvini y la Revolución Italiana de las últimas elecciones generan un consenso para establecer un presupuesto deficitario que entra en colisión, en desafío con los mandatos de la Unión Europea. Los mandatos de la Unión Europea únicamente tenían diente, esto es, podían morder, podían tener peso por el apoyo irrestricto de Angela Merkel. Mira, ese es un aspecto del debilitamiento del proyecto de la Unión Europea que no ha sido analizado aún, pero que resulta muy importante, puesto que la rebelión nacionalista y populista a lo largo del continente, pues obviamente sigue su curso y la burocracia de la Unión Europea pierde al puntal más importante, siendo el otro Macron, pero hay que recordar que Macron también tiene una situación electoral y de tendencia de opinión realmente lamentable. El segundo aspecto que hay que analizar es que en diciembre ya Angela Merkel no va a ser lideresa de la Unión Cristiano-Democrática de Alemania, lo cual significa que la posición va a ser ocupada por, seguramente, esto es, estamos especulando, pero por una persona que no le es afín a Angela Merkel, porque si no, no tendría sentido todo lo que estamos escuchando en este momento, y esa persona va a adoptar posiciones muy afines a Alternative für Demokratie. Esto es que básicamente es una propuesta de limitar la política de Schengen y limitar, por supuesto, la política migratoria alemana,
que en los últimos 3 años dio curso a la entrada de poco más de 1,5 millones de refugiados de África y del Medio Oriente. Entonces, estas dos grandes transformaciones son básicamente el ocaso de una política que venía instituida desde hace 13 años, pero que entró en crisis, y una crisis que no se resolvió a partir del 2015. Entonces, el anuncio de Angela Merkel es básicamente el establecer reglas del juego para que la posición, vamos a simplificar llamándole globalista, pueda de lo perdido rescatar algunas posiciones. Mira, la más importante para Angela Merkel en este ocaso político va a ser rescatar la alianza entre Francia y Alemania en cuanto al tratamiento de presupuestal generalizado a lo largo de Europa, en donde Europa del Norte entra en conflicto con Europa del Sur. Europa del Sur buscando gasto deficitario, Europa del Norte tratando de ceñir a la Unión Europea a una disciplina presupuestal neoliberal que básicamente ha sido desastrosa para toda Europa del Sur. Hay que recordar que apenas estamos estabilizando a Grecia después de los grandes desplomes, con un 45% de caída del Producto Doméstico Bruto y sin ninguna red de rescate para los sectores poblacionales que fueron golpeados duramente. Entonces, mira, este ocaso de Angela Merkel también es un ocaso de un proyecto globalizador que se le olvidó que estaba al servicio de sus poblaciones y pensó que las poblaciones estaban al servicio de un proyecto. Obviamente que esto no es una catástrofe inmediata, es simplemente un reconocimiento por parte de una mujer que es una gran estratega política de que cuando es necesario batirse en retirada, mantener posiciones inflexibles y de cero negociación, pues obviamente redundan en pérdidas mayores. Está generando un escenario de retirada ordenada para ver qué es lo que se puede rescatar del proyecto general que ella enarboló a lo largo de casi 2 décadas como líder de la política y el pensamiento político alemán. Ese es el comentario que tenemos hoy, Edgar. Interesante, Carlos. Entonces, tú ves en el panorama que conforme avance el tiempo y una vez que Angela Merkel deje el poder, ¿pudiera irse socavando esta gran Unión Europea como siempre la impulsó Angela Merkel? Sí, mira, lo que pasa es que su anuncio de no postularse como candidato en el 2021 es efecto, no causa. Es el resultado del fracaso de las políticas de los últimos 5 años, en donde al inicio se mostró con una inflexibilidad total y con una crueldad, vamos a llamarle presupuestal, frente a Grecia, a la cual invadió con auditores y sometió a un proceso de encarcelamiento fiscal brutal. Entonces, el anuncio de Angela Merkel en los dos sentidos, no postularse como canciller, uno, y abandonar el liderazgo de la CDU en segundo plano, es básicamente la consecuencia de los últimos 5 años que han sido de una gestión en donde la Unión Europea ha estado recibiendo una enorme vapuleada por parte de los movimientos populistas, sobre todo con lo que yo llamaría la joya de la corona, que es la salida de Gran Bretaña del acuerdo de la Unión Europea. Es ahí donde se marca el cambio de tendencia, en donde Merkel y Macron se quedan solos frente a un panorama europeo en donde los nacionalismos surgen con un gran ímpetu, porque primero hay que proteger a tu población y luego después pensar en lo demás. Claro. Muchísimas gracias, Carlos, por tu comentario. Edgar, muy buen día. Gracias, Carlos Ramírez Powell, investigador de la Universidad de Guadalajara. Llegamos al final de este espacio.